y con él han comenzado este periodo de 3 semanas que nos llevan desde el 17 de Tamuz precisamente al 9 de Av. Y es una etapa en el año en la cual existe cierto aspecto de recogimiento en el seno del pueblo judío, dada las circunstancias que abarcan este periodo y que contempla fundamentalmente la destrucción. Por eso se las llama las 3 semanas de destrucción en cuanto a su contenido a nivel de la lectura de los profetas cada Shabbat y Shabbat, desde este Shabbat Pinehas y por 2 Shabbatot más. Trata de Purahanuta, las 3 semanas de destrucción. Es el tema dominante y por supuesto que cuando hablamos de destrucción en el seno del pueblo de Israel, la destrucción se refiere siempre al Betamik, tanto el primero como el segundo Betamik. Estamos inaugurando en este Shabbat Perashat Pinehas, una perashá que tuvo un final en Perashat Balak y continúa ese final como un comienzo en nuestra perashá. Obviamente, Akadosh Baruj Hu recompensa el celo de Pinehas. El Kadosh Baruj Hu decide concederle a él un pacto de paz, más allá de lo apresurado de su acción, de su motivación celosa, en este caso casi fanática, en defender la honorabilidad del Todopoderoso, pero también de detener una mortandad que parecía inevitable. 24.000 hombres que murieron tras prostituirse, tras las mujeres de Moab y de Midian. Ineni noten lo et beriti shalom. Kadosh Baruj Hu dice aquí que yo le concedo a él mi pacto de paz y por supuesto lo les harab para él y su descendencia posterior. Pinehas, si bien parece un hombre que toma una resolución, Maase Pinhas Shelo Birtzon Jajamim, nos va a decir la Gemara que lo que hizo Pinhas no es lo que los Jajamim hubieran eh, aconsejado, Shelo Birtzon Jajamim, y sin embargo, Alajá Be'en Morim Ken. Y termina la Gemara diciendo que cuando vemos cómo un Yehudí se prostituye tras una mujer pagana, Alajá, la Alajá es como obró Pinhas. Pero, dice la Gemara, Ein Morim Ken. No se enseña esa alajá. Quiere decir que no hay que decirle a la persona que tome la justicia en sus manos. La parálisis de Moshe Rabenu, obviamente, llevó a Pinehas a actuar en nombre de su tío y en nombre de su patrimonio familiar y en nombre de lo que representaba aquellos hombres como los Kohanim y los Leviim que tenían ese vínculo especial con el Todopoderoso. Nuestra perashá nos ofrece un arco policromático, hablándonos de la repartición de la tierra, y una tarea que Moshe Rabenu habrá de hacer solamente después de la última mitzvah que tiene que cumplir Moshe Rabenu a lo largo de su recorrido vital, y es Taror et Midianí, una batalla que tiene que librar contra los midianitas, aquellos que lo acogieron en su adultez, en donde formó su familia durante 40 años en Midian. Ahora la última mitzvah es luchar contra ellos. Moshe no es un guerrero, pero es el inspirador de una batalla en la cual obviamente Am Israel no solamente derrotará a los midianitas, los herirá de muerte, sino que también habrá de poner fin a la vida de quién, del peor de ellos, que es Bilam. Bilam también muere en esta batalla e Israel se ve recompensada desde ese lugar. A partir de allí nace otro escenario, que son el amor irrestricto a la tierra de Israel. Cuando se habla de la repartición de la tierra, aparecen 5 jóvenes mujeres llamadas las hijas de Zelofhad, de la tribu de Menashe, de aquel hijo de Yosef, que aprendió a amar a una tierra que nunca había visitado y que no habría de conocer sino en sus postreros días. Y ese Menashe supo inculcar junto con Efraín, su hermano, un amor ilimitado por la tierra a su descendencia.
Esas hijas de la descendencia de Menashe, las hijas de Tzelofhad, se acercan a Moshe Rabbeinu a pedir ellas una porción de la herencia de su padre para que la herencia de su padre no caiga en vano, que su padre que había muerto en el desierto quede desheredado, ya que heredaban los varones y no las mujeres. Akadosh Baruj Hu le enseña a Moshe Rabbeinu que también las Ken Benot Zelofhat Doberot, las hijas de Zelofhat están diciendo lo correcto. Y por lo tanto, Akadosh Baruj Hu le autoriza a Moshe a dar de la heredad del padre Zelofhad a las hijas de Zelofhad. Y por último, llegamos a un tema que tiene que ver fundamentalmente con la designación. Cuando Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabenu que tiene que avistar la tierra desde una montaña, y en el momento que le dice, le reitera y le ratifica que no va a entrar a la tierra ni va a conducir al pueblo, Moshe Rabenu pide por su sucesión. Y ese es el tema que tiene que ver con la sucesión de Moshe y Yoshua, etc. El cierre de nuestra perashá es un cierre inédito y se llama Perashat HaKorbanot. A ese tema nos vamos a referir ahora, que tiene que ver con todo lo que es el servicio, la abodá al Todopoderoso. Vaidaber Hashem el Moshe Leemor, dice la Sagrada Torá, hacia el final de Perashat Pinehas, habló Hashem a Moshe diciendo, Tab et bene Israel beamarta aleem, ordena a los hijos de Israel y le habrás de decir a ellos, et korbani lahmi le ishai, mi, mi sacrificio, mi corbán, lahmi, mi pan, le ishai, de mis fuegos, reach nijoji, del aroma que me es grato, tishmeru le akrib li bemoado. Habréis de guardar cada cual en su fecha. Hablamos de los corbanos, hablamos de todo lo que representa esta tarea magna que le cupo al pueblo de Israel a partir de la conquista de la tierra, de su estadía también en el desierto, pero fundamentalmente de la conquista de la tierra y de la construcción del Mishkan, o sea, la instalación del Mishkan en Shiloh y posteriormente la construcción del Bet HaMikdash. En la forma de la abodá, el servir a Dios, pasa estrictamente por Corbán. El Corbán que representa no solamente el sacrificio de un animal, que representa en su sentido interior el centro de la kirvá, quiere decir la aproximación, el acercamiento, como lo dice David Amelech en su Teilim, Kirvat Elohim Lito, la cercanía de Dios para mí me es buena. La forma de acercarnos a Él era en tiempos bíblicos y cuando el Bet HaMikdash existía a través del Corbán. Desde hace 2000 años, esa tarea se vio impedida por la inexistencia de ese lugar. Pero lo que ha quedado es lo que se llama la otra abodá, la otra tarea, donde nos dice la Sagrada Torá, "Va'abadetem et Hashem Elokejem bechol levavchem", y serviréis a Hashem vuestro Dios con todo vuestro corazón. Eizoí, pregunta la Gemara, abodá shemalev, ¿a qué se refiere esto que significa el servicio del corazón? Heve omer zot tefilá. Esto significa que la tarea del corazón está reservada a una tarea fundamental que hoy, Baruch Hashem, podemos cumplir de mañana, de tarde y de noche, y se refiere a la tefilá. Esa es la abodá del corazón. Lo que dice el Netivot Shalom, nuestro rabino de Slonim, es citando al Ora Haim HaKadosh, que la semana que terminó, la semana pasada, fue el aniversario de su partida física. El Ora Haim HaKadosh es Rabbi Haim Ben Atar. El Ora Haim HaKadosh plantea una dificultad interpretativa por qué se escribió la perashá de los Korbanot solo aquí. Quiere decir, ¿cuándo solo aquí? Al final de la perashá, después de la designación de Yehoshua. O sea, se habla de los Korbanot en último lugar. Y el Netivot Shalom dice, los Korbanot se acostumbraron a realizar los 40 años que estuvieron en el desierto.
¿Desde qué momento? Desde el momento que se inauguró el santuario móvil. Sabemos que el santuario móvil se inauguró al año de haber salido de Egipto. Se inauguró un 1 de Nisan del segundo año. Por lo tanto, venimos con Corbanot hace cuánto. Ustedes se preguntan de dónde sacaban el ganado, de todo lo que trajeron de Mitzrayim. Trajeron abundantísima cantidad de ganado y por lo tanto tenían para hacer Corbanot. Los Corbanot eran diariamente, en Shabbat, en Rosh Hodesh, en Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah y Yom Kippurim. O sea que todo ese es el schedule, el cronograma de los Corbanot. En el Tibot Shalom dice, ¿por qué la Torá, la Perashá, trae los Corbanot al final? Si los Corbanot obviamente se acostumbraron a realizar 40 años en el desierto. Y la designación de Yoshua, ¿cuándo fue? ¿En qué año? ¿Al principio de los 40 años o al final de los 40 años? Al final. Al final de los 40 años. Entonces, cuando Yoshua fue por lo tanto, ¿por qué escribe aquí la Torah la mitzvah de los korbanot? Esa es la primera pregunta que hace Netivot Shalom, que tiene lugar, obviamente. Hablamos a las personas que tienen la amabilidad de llegar al Shiur aquí en el Bet Midrash. Pero por otro lado, dice, tenemos que explicar también la contigüidad entre esta esperación. ¿Cuál es la relación que existe entre la designación de Yoshua y los sacrificios al Todopoderoso en el Mishkan? Y si podemos responder una primera respuesta, todos sabemos una primera respuesta, que es, no vamos a buscar cronologías en la Torah. En Mukdam Umeujar Torah. Si uno quiere buscar cronologías en la Torah, no las existen. No hay. No busquemos qué está antes y qué después. La Torah es la palabra de Hashem. Y si la palabra de Hashem, como Él es eterno, la palabra de Hashem es eterna. Y por lo tanto, fluctúa en todos los tiempos. Lo eterno está presente siempre. Y por lo tanto, la palabra de Dios, la Torah, está siempre. Y por lo tanto, no hay importa si esto fue dicho antes o esto fue dicho después. A pesar de eso, dice, existe una suerte de insinuación, remes, en el orden de la aspiración. Y fundamentalmente, Shenitajará Atlekan. El hecho de que los korbanot se pospuso en el libro de Bemidbar a esta perashá y al final de Pinejat, después de la designación de Yoshua. Así que es muy interesante. Entonces nos dice en el Tibot Shalom, algo más que tenemos que prestar atención. La Torah nos dice, Sab et Bene Israel, ordena a los hijos de Israel. ¿Por qué no fue dicho como en la perashá de Shehutehut, cuando hablábamos en el libro de Baikra 17, en este caso, que hablaba acerca de todos los sacrificios que se hacían todavía por fuera del santuario? Dice, Daber el Aarón, Bel Banav, Bel Kol Bene Israel. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Acá que dice en esta perashá, habló Hashem a Moshe diciendo, Tav et Bene Israel. ¿A quién le tiene que ordenar? A los hijos de Israel. ¿Dónde están Aarón y sus hijos? Anteriormente, cuando hablaba de los Shehutehut, de los sacrificios que se hacían fuera del santuario, porque no estaba el santuario todavía, hablaba a Aarón, a sus hijos y a Israel. Ahora que tenemos el santuario, sabe el Bene Israel. Muy interesante la pregunta. Y como escribió allí el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, dice en el Tibot Shalom, es una advertencia para Aarón y para sus hijos, que son los que en última instancia ofrecían el corbán, aquellos que sacrificaban los animales, y también para todo Israel, que eran los que traían los corbanot. Y dice, Belama beperashá zo. ¿Y por qué en esta perashá que incluye todos los corbanot, todos, absolutamente todos, como les dije hace un ratito, fue dicho solo Sab et Bene Israel? Ordena a los hijos de Israel. Tendría que haber incluido esta ordenanza a quién? A Aarón y a sus hijos. No hay ninguna duda. Y por último dice, tenemos que explicar, Tishberule akrib li bemoado. La expresión esta que dice, habréis de guardar para ofrecerlos ante mí en su tiempo. ¿Qué quiere decir este lenguaje Tishmeru? Shemirah
obviamente, ¿qué significa Shamor et Yom HaShabbat Bekadesho? El concepto de Shamor et Yom HaShabbat Bekadesho, guarda el día de Shabbat para santificarlo, se refiere a todas las mitzvot, lota hace aquello que no debo hacer en Shabbat. Zahor et Yom HaShabbat, recuerda el día de Shabbat, es las mitzvot positivas del Shabbat. Shamor está refiriéndose a qué? A lo que no debo hacer. Leishamer. Entonces dice aquí, ¿qué significa esto de Tishmeru? Shemirá es todo aquello relacionado con un tema lota hace, que no debo hacer eventualmente. Alkan Mairi Bekiu Mitzvah Bekume hace. Pero aquí estamos hablando Tishmeru le akrib libe moado. Habréis de guardar para ofrecerme para mí en su tiempo. O sea que está hablando de una mitzvah negativa o positiva. Positiva. Son los korbanot a Dios. Y por lo tanto es una mitzvah positiva. Y por eso, ¿por qué dice aquí Tishmeru? Leishamer, cuidar, significa evitar de hacer algo negativo. Y aquí estamos hablando de hacer algo positivo. El lenguaje, o sea, esa es la grandeza del que viene a estudiar la Torah. Esa es la fortaleza que tiene la persona de poder encontrar y asociar conceptos que deben ser muy claros para la persona que empiece a estudiar. Entonces, cuando a ti te dicen, Beshambru Bene Israel Shabbat, la Azot Shabbat de Dorotam Benitolam, Beshambru Bene Israel, lo que cantamos mañana en la noche y en Shabbat en el Tefilá, Beshambru es evitarse de hacer mitzvot lo ta'aseh. En Shabbat tenemos mitzvot positivas, como hacer kiddush, y mitzvot negativas, como no encender fuego. Lo que tengo que no hacer se llama Beshambru. Lo que tengo que hacer, Zahor. Recuerda. ¿Me entienden esto? ¿Está claro? Y es lo más, dice. Entonces tenemos que decir, dice el Netimot Shalom. Lo que escribió en el Sefer HaKadosh, aparece aquí uno de los autores de mayor de mi preferencia, que es el rabino Noam Elimelech. El rabino Elimelech de Lijan, que tuvimos el mérito cuando viajamos a Polonia en la marcha de la vida a llegarnos hasta Lijan a ver su sepultura. Y allí estudiamos, hicimos un shiur con todo el grupo de viaje, maravilloso. En un poblado de Polonia allí perdido. El Noam Elimelech, él escribe su libro Noam Elimelech, dice el Noam Elimelech en Perashat Noah, שבכל דור ודור יש מצווה מיוחדת, שעל כלל ישראל לתקן במיוחד בדור הזה. Presten atención a lo que dice el Noam Elimelech. En cada generación y generación hay una mitzvah peculiar, particular, que todo Israel tiene que corregir fundamentalmente en esa generación. A pesar de que las 613 mitzvot están dichas para todas las generaciones, hay una mitzvah especial en cada generación que todo el pueblo de Israel tiene que aferrarse a ella más todavía y dar su vida por ella. Y escribió allí, Shelemashal, por ejemplo, decía el Noam Elimelech, que en su generación de Torah realizó mitzvah tzitzit. Cuando vivió el Noam Elimelech, siglo XVIII, la mitzvah que tenía que cuidar esa generación era la mitzvah del tzitzit. No me pregunte por qué, el Jajam lo dijo. O sea que cada generación tiene una mitzvah en particular. Vayan pensando qué mitzvah tenemos hoy para cuidar. Si hoy uno diría, por ejemplo, Be'aftale Be'ajajamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, también es una. En la generación del Noam Elimelech estaba la mitzvah del tzitzit. ¿Perdón? La tefilá también, pero la tefilá es una constante, ¿cierto? Como el tzitzit también. O sea que transformar lo constante en lo habitual es lo importante también. Entonces, Ubaseme Faresh dice, y de esta forma, el Noam Elimelech explica allí en Perashat Noach lo que dice la Torah, Noach ish tzadik tamim allá bedorotav. Sabemos que cuando la Torah presenta a Noah, lo presenta como ish
tzadik tamim, como un hombre justo e íntegro, no solamente justo, justo e íntegro en sus generaciones, así lo dice. Entonces, nos dice el nuevo Elimelech, Shenoach kiem betiken et mitzvah miyuchedet shel dorotav. ¿Qué quiere decir esa explicación del versículo? Que Noach cumplió y reparó la mitzvah particular de sus generaciones. Claro, porque Noah fue la esperanza del mundo. En última instancia, el mundo se destruyó por el diluvio y con Noah, obviamente, se reparó la existencia del mundo. Beinele Gabei Doró dice, con respecto a su generación, a la generación del Noam Elimelech, del rabino Elimelech de Ligens, descubrió que la mitzvah, especialmente para su generación, él descubrió que la mitzvah que tenían que reparar y cuidar y elevar era la mitzvah del tzitzit. ¿Se entiende, verdad? Por lo tanto, en cada generación que dijeron los tzadikim, que a partir de esa itbonenut, que a partir de que ellos focalizan cierta mitzvah, existe una ayuda celestial particular y todo el pueblo de Israel logra aferrarse a ella más, y esta es una señal que esa mitzvah es la mitzvah especial para esa generación. Entonces, si hoy estamos hablando de Ahdut, y hablamos de unidad, estamos hablando, obviamente, de una mitzvah que parece ser lo que viene al escenario del pueblo judío. Parece ser que esta generación, este siglo, este tiempo que estamos viviendo, no este año, este tiempo que estamos viviendo tiene que estar signado por la unidad y el amor. En principio, lo estoy diciendo yo, no lo dice el Shalom. Te estoy dando un ejemplo. Y de esta forma es que nosotros podemos explicar lo que dijeron nuestros sabios, cita al tratado de Avot, que perecales, al Shloshat Varima Olam, Omet, sobre tres pilares el mundo se sostiene, a la Torah, ve a la Abodá, ve al Gemilut Hasadim, sobre la Torah, el estudio, la Abodá, el culto, la Tefilá, y el Gemilut Hasadim, sobre las acciones bondadosas y positivas. Quiere decir que el sentido de que este mundo está parado, es decir, que la mitzvah particular depende a partir de la cual depende de la existencia del mundo, y en cada generación hay algo particular de estas tres columnas que pertenecen fundamentalmente a esa generación. Por lo tanto, dice Alpizde, de acuerdo a esto, tenemos que decir que en la generación de Moshe Rabenu, esa generación es la generación de los receptores de la Torá. Entonces la generación de Moshe Rabbeinu era una generación de Torah. Shedor ze allá dor de A. Esa generación del desierto no era una generación de bobos, perdonando la palabra. Era una generación de personas súper capaces, súper inteligentes, súper entendedores, súper conocedores. Dor de A. Como dice el Zohar HaKadosh, Meolam lo haya velo yekamo. El Zohar HaKadosh dice que no hubo y ni habrá una generación como la generación del desierto, por si ustedes pensaban lo contrario. Uno piensa que la generación del desierto es una generación de pecadores y que no entraron a la tierra. Una cosa es lo que hicieron y otra cosa es lo que era. Hay una diferencia entre lo que uno es y lo que uno hace. Y entonces aquí estaban preparados para ser una generación singular. ¿Y esto por qué era así? Esto era Mikohosho Moshe Rabbeinu. Todo esto les advino por esa presencia, por ese poder, por esa fuerza de Moshe Rabbeinu, que fue tal vez el atributo del conocimiento para todo el pueblo de Israel. Y a lo largo de los 40 años estudiaron Israel la Torah de su boca. ¿Saben lo que es estudiar 40 años con Moshe Rabbeinu? La fuente de la Torah, la fuente del conocimiento. Donde no quedan dudas, ¿verdad? Por eso la muerte de Moshe Rabbeinu se quedaron 3000 lagunas en la época de Yoshua. Está muy bien lo que usted dice. Entonces dice, estudiaron la Torah de su boca. Y él, por supuesto, es como que los iluminó, los dotó de ese atributo del saber.
Y por eso esta generación se transformó en una generación de sapiencia, que sirvieron al Todopoderoso en los niveles más elevados. E incluso, para los que estén pensando, los hataim que encontramos en la Torá, los pecados que encontramos sobre esa generación del desierto, no son simples. Son todos temas que están por encima de nuestra capacidad de percepción. Y como dijeron los tzadikim, Shegam Mehem Nihat, también de las malas acciones, también de eso se hizo una Torá. Quiere decir capitalizar. Y la generación de Yehoshua, la generación viniente a la tierra, ya no era una generación de sapientes, de hombres sabios, Shel Mojinu Madregot, de mentes preclaras y niveles tan altos, sino que la generación de Yoshua, la generación de los hijos, ya era una generación de abodá, de trabajo, de esfuerzo, de cansancio. Sheratzona de León Bedor Ze, la voluntad suprema de esa generación era que Israel sirviesen a Dios a partir de un escenario de trabajo esforzado. Vayabod Israel et Hashem kol yemei Yoshua. Así terminamos la semana pasada en el curso de señoras el libro de Yoshua. Y sirvier Israel a Hashem todos los días de Yoshua. Entonces, dicen de Tibot Shalom, qué cosa interesante. La raíz y la fuente de la Abodat Hashem, de servir a Dios, a partir de lo que representa el trabajo y el esfuerzo, es Abodata Korbanot. Es la tarea ligada a los Korbanot. Y fue incluida en esa columna que se dice en Pirkei Avot, al Shoshat Barima o la Momet. Sobre 3 pilares el mundo se sostiene, 3 columnas, Torah, Abodá y Gemidut Safadim. La Abodá está ahí en el medio, es el fin de la balanza, si me permite. Y entonces, obviamente, dice, la tarea de los Korbanot, tenemos que entonces entender que su raíz está muy elevada y que tiene ocultos, incógnitas, mensajes de la Torá que todavía hasta el día de hoy no fueron revelados. Y ella, la boda de los Korbanot, es la raíz básica de lo que es el servicio a Dios, el culto a Dios. Y a partir de ella se, eh, se, se dispersan, se, se trazan ramas sobre todo lo que se relaciona con el servicio a Dios y el servicio del corazón, la tefilá. Y así entonces los korbanot musafim, los korbanot que se llaman korban musaf. Hoy rezamos en Shabbat, en Rosh Chodesh, en Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah y Yom Kippur, una tefilá adicional, se llama tefilat musaf. Y esa tefilat musaf está hecha en función de ¿qué? De los korbanot musafim. También los korbanot de musafim en las festividades representan la neshama del Moed, el alma vital de la festividad, el Corban Musaf, no el Corban propio de la festividad, el Corban adicional, Sheakrabata Korbanot, porque el ofrecer los sacrificios con todas las grandes intenciones superiores que están encerradas, ocultas en su encendido y ofrenda, era el alma del día de Yom Tov y eso influenciaba, daba de su influencia a la fuerza, a la potencia de la boda de todo el pueblo de Israel. Y de esta manera, dice el Tibot Shalom, el lector tendrá que entender por qué estas perashiot están contigo, por qué los korbanot siguen a la designación de Yehoshua, que en principio no tenía razón de ser, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ver con la semijut, la contigüidad? Que después de haber sido designado Yehoshua, fue dicha la perashá de los Korbanot, porque de esta manera Kadosh Baruj Hu le quiso indicar a Moshe Rabenu y a la generación de Yoshua, que es la generación que van a entrar a la tierra de Israel, que hay un camino nuevo
en el servicio a Dios. Y ese camino es la columna del medio, que es la columna de ¿qué? Torah, Gemilut Hasadim, y la del medio, ¿cómo se llama? Abodah. Esa columna del medio, ese es el camino nuevo, que es ese servicio a Dios, pero por el esfuerzo. A veces que, mamash, sentís exhausto y ese esfuerzo representa su raíz en la tarea designada a los corbanos. No era fácil hacer los corbanos. Pasando por la shejitá, pasando por el desollar al animal, pasando por elevar su carne en el fuego, libar el vino, cuidar que el fuego esté encendido permanentemente. No era fácil. 2 veces al día había que hacer corbanot, todos los días del año. No era una tarea que se hacía una vez al mes, todos los días, 2 veces al día. Y entonces dice, de la gente marcan la John sabe de la pregunta, la respuesta segunda era, y por eso aquí se dice, Tab ordena a los hijos de Israel, porque esta es una orden general a todo el pueblo judío, porque la función o el tafkid, la tarea de esa generación pasa por el concepto de la abodá. Y este también es el tema relacionado con este lenguaje tan elevado que no encontramos algo semejante en ningún otro tema. Aparece el corbán, dice corbaní lahmi, mi sacrificio, mi pan. Dios no necesita ni sacrificio ni pan. Pero eso es una proyección para quién? Para el hombre que quiere tener la perspectiva de acercarse a él. Le Ishai. Ishai es el plural de Esh. Entonces Ishai son los fuegos. Todos los korbanot son ígneos. Reach Nijoji. Aparte todos los korbanot tenían que ser acompañados ¿con qué? Con incienso, con aromas agradables. Reach, aromas, Nijoah, quiere decir agradable. Reach Nijoji, todo es perteneciente a Dios. Korbaní, Lahmi, Ishai, Reach Nijoji. Porque el imponer ese aspecto espiritual delante de Hashem a partir de la tarea de los korbanot y desde esa tarea que se tenía que hacer con mucho esfuerzo era lo máximo de todos los temas relacionados con el cumplimiento de las mitzvot. ¿Y qué nos queda por saber? ¿Por qué dice aquí Tishmeru le akrib li bemoado? Ya explicó por qué la contigüidad, por qué el concepto de Tzabet Bene Israel, por qué esto involucra a quién, a todo el pueblo de Israel. Y nos quedaba entender por qué dice Tishmeru le akrib li bemoado. Dijimos que Tishmeru tiene que ver con qué, con las mitzvot negativas. Y aquí estamos hablando de una mitzvah positiva, que son los korbanot. Dice, y la explicación de decir Tishmeru le akrib li bemoado, tenemos que decir de Nijlal Bezé Gam Milashon Beaviv Shamar Etadabar. Maravilloso. Entonces el Netivot Shalom, que es una genialidad, eso obviamente te obliga a saber Torah. Y si uno no sabe Torah, tiene que hacer un esfuerzo por tomar la relación. ¿Qué significa Tishmeru? La primera opción que nos dio es que Tishmeru representa ¿qué? La capacidad de observar las cosas que no debo hacer. Sin embargo, aquí dice que ese Tishmeru está incluido en otra expresión y pertenece al libro de Bereshit. Cuando, les voy a contar un minuto, cuando Yosef tuvo su segundo sueño. Segundo sueño de Yosef, ¿cuál fue? ¿Recuerdan cuál fue? No, las espigas fue el primero. Entonces, no, ese es el de Jacob. El segundo sueño era que Nahor, que el sol y la luna y 11 estrellas estaban circunvalándolo. Y allí, obviamente, los hermanos se encolerizaron con él mucho más. Y él fue y lo dijo delante de su padre. Y su padre se enojó con él.
¿Acaso vendremos tu madre y yo y tus hermanos a reverenciarnos delante de tuyo? Pero dice el final de eso, de ese enojo, Ve aviv shamar et adabar. Y su papá, shamar et adabar. Shamar, ¿qué quiere decir? Lo guardó. Guardó la cosa. Rashi explica, Mamtim umtzape matayadu. Rashi escribe allí, Jacob guardó la cosa, estaba esperando y aguardando cuándo se iba a cumplir. ¿Cuándo se iba a dar que los hermanos, él y su esposa, que ya no vivía, iban a reverenciarse delante de él? Y pasó. De hecho, cuando Jacob vino y los hermanos vinieron, se reverenciaron delante. No hay ninguna duda. Toda la Torah no se puede negar. Entonces, Beaviv Shamar et Adabar dice que la Sagrada Torah es eterna y nos hablan a través de este tema del tiempo del Jurbán, de la destrucción. Porque con la destrucción del templo, ¿qué nos quedamos? Dijimos hace una hora atrás en el comienzo del Shavuot, media hora atrás, ¿verdad? Nos quedamos sin corbanot. Se destruyó el templo. Entonces dice, cuando quedó anulada la tarea de los corbanot en forma concreta, que es la raíz de todo el servicio a Dios, la abodá, ese culto a Dios, quedó en el aspecto de Tishmerú. ¿El Tishmerú qué es? No lo negativo, sino lo que Jacob, ¿qué dijo Jacob? Jacob guardó la cosa. Guardó la cosa, que quiere decir que uno, Tishmerú le akrib libe moadó. Nosotros tenemos que ser como Jacob y pensar permanentemente en cuándo esto se va a dar. ¿Cuándo podremos volver a tener el beta? ¿Cuándo volvemos a tener la tarea de los corbanos? ¿Entienden ustedes? De Aviv Shamar et Adabar. Papá se enojó, hizo que se enojaba, pero por dentro estaba pensando cuándo se va a dar ese que los hermanos y yo nos podamos reverenciar ante él como rey. Y aquí nosotros también guardamos el Tishmerú esperando ese deseo íntimo, súper fuerte, que todo Israel anhelan esa tarea de los korbanot y están esperando cuándo eso habrá de ocurrir. Porque el tema peculiar, singular de los korbanot es tal vez la particularidad, lo segulá, mamás, el punto elegible para todos los temas de servir a Dios y que se cumple en este momento de la forma que Israel, todo el mundo espera poder ofrecer korbanot y de esa manera poder atraer sobre ellos la luz de esos korbanot. Y este es el tema, para que todo el mundo lo sepa, de las tefilot, de los musaf, de las plegarias de musaf, de los yamim tovim, que decimos en la tefilá de musaf, et korbanot hayom, mencionamos los korbanot del día, se dice que podamos volver a ofrecer esos korbanot, umitpalelim, y rezamos con ese deseo tan grande para poder hacer esos korbanot, y la persona que reza eso y lo dice con tanta kavaná, es como si estuviera ofreciendo un korban. Y este es el tema, dice Netivot Shalom, de las semanas estas, de Ben Hametzarim. Estamos en estas 3 semanas que se llaman Ben Hametzarim, el nombre tomado de la Megilá de Eja, tercer pasuk, Corrofea y Sigúa Ben Hametzarim. Todos sus perseguidores la alcanzaron en las estrecheces, Ben Hametzarim, las angustias. Este es el tema. Estas semanas son semanas de ese deseo, de esa avidez de Israel que están aguardando por la salvación del Todopoderoso. Este año más que nunca. La salvación de adentro y la salvación de afuera. Poder poner fin a esta guerra. Poder lograr que los cautivos vivos y muertos puedan volver a casa. Que los soldados ya no mueran. Dios no permite, y que puedan volver a casa y que papás vuelvan con sus hijos y los hijos vuelvan con sus padres, porque ya no más guerra.
Y estos días son los días que nos ayudan a construir el Bet HaMikdash. Se destruyó, estos días deben ayudar a construirlo. Y como dijeron nuestros jajamim, la Gemara de Menajot es la que habla, creo que alrededor de la página 100, 110, Kola Osek Betorah, Olá, Keilu Ikrib, Olá. Toda aquella persona que se ocupa de estudiar el corbán de la llamado Olá, ese corbán que ascendía todo en el fuego al Shamayim, es como si estuviera ofreciendo el sacrificio. Tú estudias sobre eso, lo lees en la tefilá, es como si estuvieras ofreciendo el corbán. Y Kola Osek de Korban Hatat, de Torat Hatat, que Ilu y Krim Hatat. Y todo aquel que se ocupa de estudiar lo que era el Hatat, el sacrificio por el pecado, como si estuviera ofreciendo ese sacrificio. Lo Ambru Kola Lomed. No dijo todo aquel que estudia. Kola Osek, todo aquel que se ocupa. ¿Qué quiere decir Osek, que se ocupa? El ocuparse es aquella persona que tiene la fuerza interior de desear con toda su alma. Y como Jacob estaba esperando que se cumpla ese sueño de Yosef, nosotros también esperamos que se cumpla cada cosa y que se pueda cumplir. Por lo tanto, se considera que la persona que sueña con eso y que lo desea con su corazón es como si estuviera ofreciendo ese sacrificio. Porque obviamente lo que está trayendo consigo son esas iluminaciones, esa santidad de los corbanos. Y los tzadikim, los hombres justos, termino con esto, dijeron que los 22 días de Ben Hametzarim, 22 días, ustedes dicen, en 3 semanas son 21 días, pero también incluye el 10 de Av. El 10 de Av es el día de la destrucción verdadero, nada más que ayunamos el 9. Estos 22 días de los Ben Hametzarim son equivalentes a 22 días sagrados. ¿Cuáles son? Yamim Noraim. ¿Cuántos días son Yamim Noraim? De Rosh Hashanah y Yom Kippur. 10. Bechag Sukkot. 7. Beshemini Atzeret. Un día más. 18. Y entonces dice, son estos 18 días, porque tenemos 10 días, Chag Sukkot y Shemini Atzeret, si contamos todos los días, también en la diáspora, entonces vamos a tener más días en general, para incluir a todo Israel, que Shemetzaidim Tziur, Osim Kodem Reka Shachor, que dice, dice el Netivot Shalom, dice que cuando se quiere hacer un dibujo, se pone un fondo negro. Y sobre el fondo negro se puede pintar con qué? Con todos los colores. Y por eso que los días de Ben Hametzarim son como ese fondo negro para los días sagrados. Después vas a poner el color, ¿no es cierto? Fondo negro del dolor. Y entonces, de acuerdo a todo esto, es que estos días, 22 días en total, que nos llevan a nosotros a ese deseo hacia la presencia de Dios y ese deseo particular y general de cada Yehudí para la redención de su alma, al poder sentir la presencia de Akadosh Baruj Hu, bendito sea, esto es el fondo negro sobre el cual empiezan a iluminar todos los matices habidos y por haber. Y esto es el tema de Tisha B'Av, el final de este tiempo, donde el llanto no es un llanto por llanto en sí mismo, sino como enseña el Tibot Shalom, que estudiamos a la salida de Shivasar Betamuz, es un llanto de deseo, es un llanto de esperanza. Y por eso, de ese llanto, se continúa, si Dios quiere, a partir de esas lágrimas, la construcción del Bet HaMikdash. Bimera Beyamenu. Amén. Que nuestro estudio sea Lelun Nishmatom de mi señor tío, doctor Eliyahu Maharabi, Ben Regina, Nishmatot Haim. El próximo Shabbat habrá de tener su aniversario de partida física. Quiera cada uno de atesorarlo entre los justos que habitan ante su presencia. Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias por venir, por estar aquí, por acompañarnos.
y quiera Dios que los podamos recibir a todos aquí en el Israel y en el Bet Midrash. Gracias a todos. Disculpe, Shanim Rabot, Neimot Betuv. Muy bien. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos a todos y muchas gracias.